El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte. Y ya casi es día del niño y de la niña, yo creo que ya ahora se le agrega nuevamente. Tenemos una invitada muy especial al respecto. Tessy Solinís, bienvenida. Muchas gracias a los dos. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que te sumas acá al rumor de la discordia. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Tessy. Para las personas que no te conocen, tú eres escritora de literatura infantil y promotora de la difusión de la lectura, de la educación ambiental y de la promoción de los derechos de la niñez. Y hoy vamos a platicar justo de una consulta infantil y juvenil, la de 2021 era la que yo estaba revisando, tú decías 2018 es un poco más interesante, pero bueno. No, pues hablemos como de los grandes temas, que era como su interés primordial, sí. ¿No? Porque ciertamente esto que comentas de los resultados de la consulta infantil y juvenil para los que nos están oyendo y nos están viendo, el INE, el Instituto Nacional Electoral, cada que hay un proceso de elección, organiza esta oportunidad para que niñas, niños y hasta niñes puedan participar en un ejercicio democrático para que podamos ir fomentando entre ellos el ejercicio de la participación ciudadana. Porque luego pasa que llegamos adultos y la gente no va y vota, no se organiza entre sus vecinos, no sabe que tiene derechos y obligaciones. Entonces, eso es un hábito que hay que formar entre los niños desde muy pequeños. Y el INE desde hace muchos años, hace 20 años, un poco más, está organizando estas consultas en donde con un eje o con un tema central les pregunta a los niños desde etapas preescolares, desde los 3 años hasta los 17, qué es lo que piensan, ¿no? Y a mí me parece que es un ejercicio que no necesitamos estar en una dependencia pública, no necesitamos trabajar para niños en una escuela, en un colegio. El hecho de que vivamos en una sociedad en donde hay niños, vale la pena escuchar qué es lo que tienen que decir. Tendríamos que estar escuchando, ¿no? Luego se promueve también mucho, por ejemplo, ahora con el gobierno de Zapopan, el tema de la ciudad de las niñas, de los niños, ¿no? Como una ciudad que cuida, una ciudad, todos esos conceptos, pero que luego en la realidad difícilmente los vemos aplicados, ¿no? Y que pues como no votan, no importa, también luego para la clase política pareciera que pues no hay interés en trabajar para y por niñas y niños, justo pues porque no les va a traer inmediato un beneficio político inmediato. Sin embargo, pues es súper importante también saber qué opinan en temas políticos, ¿no? La formación. Sí, y que justamente esto que dicen, si alguien tiene oportunidad de buscar información en internet de Francesco Tonucci, que es un italiano que es sociólogo, pedagogo, filósofo, él habla de pensar las ciudades no solamente para las niñas y los niños, sino para las personas de la tercera edad, que no estamos considerando el concepto de construcción de ciudad, de comunidad, pensando en estos sectores, que todos venimos de la infancia y que todos vamos a la senectud, y que los espacios públicos, las vías de acceso, las actividades, no las estamos pensando más que en ciertas fechas. Entonces, en abril es el mes del niño y entonces ya hay eventos culturales y pueden conocer teatros. Yo creo que ya hay esfuerzos importantes tal vez en los municipios, en el gobierno del estado, tal vez también en la república, en donde queremos ampliar que no sea nada más en abril cuando se hable de ejercicios de formación de públicos, pero también nos hace falta voltear la mirada a los adultos mayores, porque para allá vamos todos. Y creo que lo único que nos empieza a quitar el sueño es la cuestión de nuestra jubilación, pero deberíamos de pensar que las ciudades, ya sean pueblos rurales o grandes metrópolis, deben pensar en la voz de estos sectores y qué es lo que les preocupa, ¿no? Finalmente, pues los grandes temas nos impactan a todos, aunque algunos piensen que los niños no se percatan de ello. Ahorita antes de entrar a la consulta infantil, yo me acuerdo de más morro que iban a votar
¿no? Mi familia y nos llevaban y que te daban como una tipo boleta, ¿no? Así como pareciera que es como para que tú también juegues a que votas, pero yo me acuerdo que te preguntaban así como, ¿qué temas te preocupan? ¿Es algo parecido a este ejercicio de Es la justo consulta? eso, es que ese, tú ¿no? eras más joven, a mí eso no me tocó en mis tiempos, pero es justo eso, o sea, con el Ya hacía mismo falta que alguien le dijera formato. joven a Pepe, ¿eh? Pues invítenme más seguido. No, o sea, es justo ese ejercicio de sentir que yo no estoy nada más acompañando a los papás, porque luego también pasa, a mí me sucede que voy a votar y meto a mis hijas a la urna, bueno, no la urna, a la casilla para que me ayuden a marcar y mira, pon la cruz aquí y mira, esta es una boleta de tal cosa. Con que no se vaya a equivocar, ¿eh? No hay que estar muy al pendiente de que sí refleje el deseo del votante. Pero estos ejercicios son más allá de eso. No se trata nada más de agarrar el crayón, sino de preguntarte qué opinas. Y eso también le da a los niños, a las niñas y a los niñes un espacio de reflexión ante esa pregunta que a lo mejor nunca se la han hecho. Hay familias en donde sí hay ciertos temas que se discuten, pero yo pongo y literalmente sobre la mesa esta consulta del 2018 porque expuso temas que tenían que ver de equidad de género, de identidad sexual y de violencia de género. Entonces, a mí me parece que estos temas son tan sensibles que hay gente que no quiere exponerlos. Claro. No queremos preguntarle a los niños si realmente se identifican con un género o no. Y si ciertos adultos no se animan a preguntar, hay espacios, hay instituciones que estamos obligados a hacerlo. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes? Y si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo? ¿Y en 2021 se quitan cosas que ya habían logrado en 2018? Lo que pasa es que tiene que ir pensándose en otros temas, porque si tú te fijas en las preguntas y en las consultas anteriores, pues no son temas resueltos. Por ejemplo, preguntarle a los niños sobre problemáticas ambientales y dejar de preguntar no implica que ya se resolvieron, más bien Claro. que hay otros temas emergentes y un poco los datos que tienes tú también en la mesa tienen que ver con cosas que surgieron a partir de la pandemia. Entonces, Claro. ante algo que no estábamos preparados y sobre todo que de los más afectados fueron las niñas, los niños, los niñes, y que esto yo sé que también de decir los niños, les niñas les puede provocar escozor a algunos, pero me parece que es importante representarlo porque ciertamente estamos dejando de pensar que las infancias implican niñas o niños que no se identifican con ese género, que hay niñas, niños o niñas que son indígenas, que tienen alguna discapacidad, que son pequeños o pequeñas, institucionalizados, que viven en albergues, porque tenemos una idea muy romántica de los Del niños, niño. ¿no? Entonces, no sé si tú tengas allí como algo sobre la mesa que quieras como exponer Sí. de los datos. Pero parece que no quiero entrarle todavía a la consulta porque te quiero preguntar antes un poco, Por favor. hablando antes de comenzar como tal el programa, decías, ¿no? Muchas personas quizás como nosotros que nos hacían preguntas, que no tenían quizás el espacio o sí eran fomentados en sus casas o en sus escuelas, como esta pregunta crítica o esta visión un poco más crítica del mundo o de la vida, tenían espacios aquí para expresarse. Más o menos por ahí decías algo así, ¿no? Sí, bueno, hablábamos como de este espacio tan valioso que es escuchar a los niños, no nada más cuando es una fecha importante, sino que los adultos estamos obligados a voltear la mirada, a tratar de percibir el mundo desde la perspectiva de un infante, porque si de pronto nosotros nos sentimos tan desesperanzados, qué difícil es crecer en un contexto como el que estamos viviendo. Entonces, no solo basta con pensar que los niños son importantes, con considerar políticas, por ejemplo, públicas de infancia, sino sentarnos a escuchar qué es lo que tienen que decir. Porque si no nos advierten ellos, que además eso también ocurre muy seguido, que nosotros, y es hasta una representación como muy visual, decir que nosotros tenemos una postura de la vida hasta situados en diferente nivel.
Pero si tú te sientas a ver las cosas desde su perspectiva, puedes identificar un montón de cosas que pasan desapercibidas. Y yo creo que las niñas, los niños, les niñas están ahora en un momento en el que afortunadamente se pronuncian. Pero ¿qué está pasando con lo que dicen? ¿Se está considerando o no? ¿Estamos abiertos a que nos muevan, perdón por la expresión, el tapete en algunas cosas que teníamos profundamente arraigadas? ¿Estamos dispuestos a dejar de hacer las cosas de la manera en la que la aprendimos para que descubramos otras formas de vivir que puedan ser mucho más sensatas? Yo no sé si eso lo queremos afrontar. Y yo creo que es más cómodo no pensar en ello. Claro. Yo, pues me gustaría, de una vez que empecemos a hablar de este tema que dices, va a haber personas a las que les dé escozor que diga les niñes. Sí. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que podemos encontrar en la consulta en ese sentido, ¿no? En cuanto a su identidad. Yo también quería empezar por ahí. Pues si justo, quieres, o sea, encontraba así en términos de datos al menos, de 4.600.000 niños, niñas que se consultan en 2021, 50.868, casi 51.000 personas no se identifican ni como hombre, ni como mujer, ni como niño, como niña, ¿no? Sí. Es así, bueno, de los datos así rápidos que veía me sorprendía incluso la cifra, ¿no? Y yo creo que esta cifra es importante considerando el número de personas que participaron en la consulta. Esto es una representación, como todo este tipo de ejercicios, ¿no? Pero nos habla de que nosotros como adultos decimos, ay, no, van a ser 2 o 3. No, hay un montón de personas que dicen, yo no me identifico, pero además, qué gran ventaja es que este ejercicio es desde lo más íntimo del niño con el documento. No está el papá o la mamá o la tía o el abuelo a un lado diciéndole qué contestar o revisando sus respuestas. Es el niño que en un dispositivo o en un papel está plasmando sus ideas. Entonces puede ser profundamente honesto. Y eso habla de una fidelidad de los resultados importante. Incluso los niños que no están alfabetizados responden estas preguntas a través de dibujos. No pueden ser las mismas preguntas, pero porque además por el rango de edad, pero eso permite también darle voz a quienes no están alfabetizados, que también es importante, ¿no? Claro. El rango de edad va de los 3 a los 17 años. Exacto, considerando que a partir de los 18 ya pueden votar, ya pueden participar de otra manera, que es a través de del sufragio, ¿no? Mucho más concentrado. No es la misma batería de preguntas o no es igual, ¿no? Sino se va como adaptando a las edades. Sí. Entonces, más pequeños son preguntas, digamos, más sencillas y que pueden contestar de otra manera. O tal vez más generales para que el niño no se pierda tratando de entender la pregunta, ¿no? Pero tú decías como el grueso de la participación. Sí, están como entre los 10 y los 16 años, 15 años. Y que eran años. Más de 4 millones, ¿no? Eso a mí me impresionó. 4.600.000. Bastante grande la muestra. Sí, que ahorita vamos a googlear rápido la cantidad de menores de edad que tenemos en el país, en el INEGI. Ese sería un buen dato, pero sobre todo consideremos que la consulta infantil anterior del 2021 se dio en el marco de la pandemia, muy difícil de ejecutar, y la anterior yo creo que podría haber sido algo de resistencia el hecho de que el tema tuviera que ver con equidad de género. A lo mejor en esta mesa no, y tal vez entre los que nos escuchan y nos oyen no hay ese problema, pero hay sectores de la población que no quieren que se discuta cuestiones de equidad, que creen que es innecesario pensar en que las mujeres debemos tener las mismas oportunidades que los hombres, pero a grosso modo puedo decirles que los resultados que refleja esta consulta del 2018 y que pueden acceder a ella a través de internet, habla que, por ejemplo, las niñas en los 3 rangos de edad que se dividieron, pues, de 3 a 6, de 7 a 12 y de 13 a 17, consideran que una mujer, por ejemplo, puede llegar a ser presidenta del país. Y eso habla de que no nada más se creen capaz de asumir ese cargo, ¿no? Gracias, las mujeres, sino además el nivel de representación que implica.
O sea, que una niña diga, sí, sí puede llegar a ser presidenta, es algo inspirador para la niña y es algo importante que lo manifieste, ¿no? Claro, y es algo que seguramente hace unos años no existía, ¿no? Y que a lo mejor hay niños varones que votaron también así. Entonces, porque esto cuando hablamos de equidad de género, de identidad, lo pensamos más bien dirigido hacia la minoría, que en este caso serían las niñas o les niñas que están transitando entre un género y otro, pero yo creo que precisamente para resolver las desigualdades, la violencia de género, los temas, estos grandes temas sociales y de desigualdad se tienen que hablar por parejo, con niños varones y con quien no lo es, ¿no? Claro. Es la única manera, o sea, normalizar que los hombres puedan ser sensibles al cariño, a las necesidades, pues, emocionales, es fundamental para erradicar esta violencia terrible que nos pone en el país con una cifra espantosa de feminicidios, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé, ¿encontraste tú el dato? El dato exacto no, porque está en el INEGI dividido hasta 19 años, pero son más de 40 millones. De 0 a 19 años, más de 40 millones, ¿no? Entonces estamos hablando de una muestra de 4. Pues 4 millones y medio. Pues, en un país que amplio, ¿no? tiene, ¿cuántos pobladores? Como 100 y 120. pico. 120. Entonces casi es el 50% de la población es menor de edad. Y tendríamos que analizar si estamos poniendo la atención, por ejemplo, en la educación. Pues oye, no trajimos los antidepresivos el día de hoy para este programa, pero en este mismo tema de de los niños, niñas que están transicionando también, creo que es un tema que ha generado muchísimo, pues desde todos lados se puede ver incluso una problemática de cómo atender eso, ¿no? Porque nosotros, Tessy y yo estamos en un grupo se llama Filosofía para Niños, es un programa, el programa ha tenido como un seguimiento, entonces una vez al mes, ¿no? Nos encontramos y discutimos, incluso en ese espacio donde hay muchas personas relacionadas con la educación, maestras, maestros, gente que se encarga incluso de escuelas, ¿no? Directoras. sí. Tenían esa preocupación de cómo tratar el tema y se organizó una sesión especial incluso para hablarlo. Y no sé si llegamos a sacar muchas cosas en claro, pero les costaba mucho trabajo a personas de otras generaciones, ¿no? Como no solo como abrazar el cambio y se cuestionaba pero ¿de dónde viene ese cambio? Si es auténtico, no era un poco la pregunta más o menos. Sí. No sé, y me quedo, yo creo que muchísimas personas seguimos teniendo este tipo de duda, de Lo que pasa es que miedo. creo que los adultos nos complicamos muchísimo la vida y deberíamos de llevar una filosofía más cercana a cómo perciben el mundo los niños. Porque, ¿qué más da si lo que en este momento te resulta a ti genuino o no? Porque estamos viviendo el aquí y el ahora. Porque yo hace un año era muy diferente a como soy ahora. Entonces yo no podría categóricamente decir algo porque estoy creciendo, aunque tenga 40 y tantos años. Y un niño todavía más, ¿no? ¿Por qué nos causa ruido? Porque nos tira todo nuestro sistema de creencias. Y muchos temas más, ¿no? Sí. La protección al medio ambiente es un tema que es absolutamente contradictorio cuando lo educamos hacia los niños, porque les decimos cómo deberían ser las cosas y somos los padres, los maestros, las instituciones quienes no lo hacemos. Entonces nos dicen, pues no te entiendo, dicen los niños, ¿no? Y en términos de lo que justo comentabas, de este tema difícil de la transición, de que los niños se identifiquen o no con un género, yo pensaría como un niño y diría, ¿qué más da? Lo que sea, que lo traten bien, que sea acogido con cariño en su escuela, en su casa. Y si hoy esa niña dice, no soy niña, soy un niño, ¿qué implicaciones tiene en la vida de los demás? Nada. Que se vista diferente, que le guste jugar cosas distintas. ¿Y por qué no permitir eso? ¿Qué tiene de malo? ¿No? O sea, yo creo que a lo largo de diferentes momentos, al menos en el último siglo y los 23 años que llevamos de este nuevo siglo, ha habido como ejemplos de
grandes, por ejemplo, artistas, bailarines, que contra todos los pronósticos y lo establecido, lograron danzar y ser, etcétera, ¿no? O sea, esos ejemplos no deberían de ser los menos o los garbanzos de a libra. Deberíamos de fomentar que la gente, en términos generales, haga lo que le hace feliz sin dañar a los demás, lo que sea. Y si una niña quiere ser astronauta, pues que lo sea y que el ambiente, hablo de la sociedad entera, favorezca el camino de esa persona a lograr lo que quiere ser, porque si lo hace desde la alegría y el gusto por hacerlo, va a destacar y puede encontrar cosas extraordinarias, ¿no? Y estoy hablando de lo más caricaturizado, ¿no? La mujer astronauta, ¿no? Pero ahora ya estamos logrando pequeñas conquistas. Ya es, voy a entrecomillarlo, hasta cierto punto normal que un niño varón en Navidad pida algo de cocinar y sí se lo regalen. Hablo de sartenes de juguete y palitas y verdurita, porque hace unos años eso era para mujeres. La cocina era para mujeres, pero gracias a que ya está visibilizado que hay varones chefs en diferentes partes del mundo que les va súper bien y que son muy felices, entonces tenemos el referente de que un varón puede ser cocinero. Sí, va a ser chef y va a ser súper reconocido. Pero yo veo, o sea, a mí de verdad me causa hasta risa que a la gente le preocupe tanto la sexualidad de los demás. Deberíamos estar preocupados por nuestra sexualidad, o sea, y que la viva plena con una pareja o con varias o con, no sé, pero la mía. Claro. Y que tú tengas una sexualidad muy plena y tú también, porque eso se refleja en una calidad de vida para todos. Pero ¿por qué tenemos que meternos con la sexualidad de los niños? Mientras no sea, y eso es otro tema también, el abuso sexual. Claro. Porque con este miedo que le tenemos a hablar de sexualidad con los niños, entonces no les damos herramientas para que identifiquen que pueden ser abusados y agredidos sexualmente. Entonces nos está saliendo muy mal. El miedo nos está cobrando muy caro. Nuestro sistema de creencias nos está costando muy caro. Carísimo. Y el miedo, ¿no? Yo recuerdo, pues cuando éramos pequeños, que era como hasta un regaño, ¿no? ¿Eres niño o qué? Eso lo hacen las niñas, ¿no? Y es como, entonces es ya negativo ser niña, pero además es reforzarte lo que se supone que tú no debes de hacer, ¿no? O esa es una actitud niña y es malo ser niña porque tú eres niño, ¿no? Y eso pues nos causa un montón de conflictos, ¿no? Cuántos traumas ya a largo plazo, ¿no? De cosas que te gustaban hacer y te reprimen, ¿no? Eso no se puede hacer, eso es de niñas. Y todo lo negativo que conlleva el calificarte como si fuera malo hacer algo que hacen las niñas. Y bueno, no sé, yo veo al paso de los años que eso genera un montón de problemas, ¿no? Y de miedos que te infunden. Pero no lo incorporas ahí, también, ¿no? Que al final acaba siendo parte de tu adultez y crees incluso que es parte de tu visión del mundo, algo que te fue... Hasta impuesto. Impuesto, sí. Y bueno, finalmente esto que decías de que los niños no lloran y los niños, o sea, y después, 30 años después estás pagando terapia porque no sabes manejar tus emociones, porque estás lleno de dudas y de dolor. ¿Por qué no vas a llorar? Si es algo innato entre todas las especies de animales también, o sea, hay dolor, hay frustración. Pues el hombre lo manifiesta a través de las emociones y deberíamos enseñarle a los niños a gestionar eso, porque ahora tenemos pues un nivel de violencia espantoso donde si se te atraviesa un vehículo y le pitas, te bajan y te disparan, ¿no? Yo no sé, ¿no? O sea, lo que decíamos hace un momento, debemos como revisar qué es lo que nos enseñaron que es el deber ser con lo que el sentido común nos dicta, porque es realmente absurdo cómo nos dijeron que debíamos ser a la luz de los años, ¿no? En este sentido, Tessy, de tu trabajo también como escritora, como promotora, ¿cuáles son también las cosas que podemos hacer? Supongo que estamos hablando de cómo los niños, las niñas, las niñas cuestionan o ponen en jaque nuestro sistema de creencias, pero luego hay un punto en que pareciera que se suman de nuevo a este sistema y se refuerza, o cómo podríamos apoyar, digamos, que este cambio permanezca, que seamos también nosotros agentes de cambio, permitiendo, escuchándoles, pero también permitiendo que vengan estos cambios importantes. Antes incluso de empezar el programa hablábamos de ciertas escuelas y ciertos espacios que han sido súper represores con nosotros mismos.
¿Cómo lo vives tú también ser esta agente de cambio, no? Pues hay que buscar todas las opciones que afortunadamente tenemos en los lugares en los que vivimos, porque una forma como de encontrar el punto en común y de reflexionar acerca de lo que la vida nos está mostrando para cambiar, para ser mejores, para ser más sensibles ante las necesidades de los demás, puede ser el arte, por ejemplo. Mm. Y las distintas manifestaciones que de pronto exponen estos temas y, y que los adultos, y no necesariamente, aquí hago la aclaración, no necesariamente los que somos padres de familia, ¿no? Si en nuestro entorno tenemos un vecino, un sobrino, una sobrina con la que podemos convivir y que los papás son cercanos a nosotros, de pronto es muy lindo ver adultos sin niños en espacios educativos que los disfrutan de igual manera o que van a montajes musicales, teatrales, a funciones de cortometrajes o de cine, como para sentarse a ver otras realidades y reflexionar con los más pequeños acerca de esos temas y Mm. escuchar qué tienen que decir, ¿no? Porque es en esos lugares en donde podemos además ampliar nuestra mirada, porque este clasismo, racismo, xenofobia tan arraigado que tenemos, porque van a decir que los mexicanos no lo somos, pero es mentira. O sea, incluso en las consultas, no sé si viste los resultados, se considera la opinión de los niños migrantes. O sea, Ujú, sí. son niños y niñas invisibilizados, porque además no están ni registrados en ningún sitio, ¿no? Igual con los niños indígenas que habitan en poblaciones urbanas. Niñas, niños que viven en la calle también. O sea, tenemos que visibilizarlos más allá de cada semáforo en donde expiamos culpas dándoles una moneda. Ujú. Tenemos que invitarlos a estos lugares y tenemos que, los niños que son más favorecidos, saber que existen esos niños y que necesitan de un esfuerzo colectivo para que su realidad se transforme, porque no pueden solos, ¿no? A mí en la marcha del 8 de marzo, me daba mucha emoción darme cuenta que había adolescentes y niños y niñas acompañando a las mamás. Eso me parece perfecto y me parece maravilloso que cada vez haya mujeres que pierden el miedo a tomar las calles. No son todas, hay un montón de mujeres que desde la comodidad, y perdón si parece que lo digo con el dedo acusador, Pero sí lo digo con el... pero sí, porque ¿qué nos cuesta? O sea, lo que ahora hemos logrado es gracias a que otras lucharon por nosotras. Mm. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que fomentar en los más jóvenes. Ojo, aquí hay como un tema que no quiero ni abrir porque luego hay gente, pero luego van y rayan y rompen y tal. A ver, hablando de pronunciarnos a favor de los derechos de equidad, hablando sobre que en este país las mujeres desaparecen, hablando de que hay un nivel de trata de mujeres, niñas y adolescentes terrible en el país. Lo mínimo que podemos hacer quienes no vivimos esa realidad es salir a marchar, aunque sea un día al año, y decir, me duele, aquí estoy, somos 30,000, somos 50,000, somos 200,000, escúchenos. Porque de qué otra manera, cuando ya hay tantas manifestaciones que parece que no hacen eco, ¿no? Entonces, no se trata de necesariamente de levantarnos a través de la rebeldía o del coraje. Hay muchas formas de manifestarnos, pero tenemos que tratar de abordarlas todas. Y hay niños, niñas y niñas que yo creo que podrían ser grandes líderes. Y ahorita si nos quejamos de la falta de ellos es porque no les estamos dando oportunidad de formarse desde niños. Sí. O sea, un problema está muy fuerte en nuestra educación, que en este momento hay niños que desean ser sicarios, que desean ser secuestradores y que crecen para hacerlo. Y hay una indolencia por parte de los adultos hacia las adolescencias que los únicos que le prestan atención son las células del crimen organizado. ¿Qué está pasando? Que hay quienes sí los ven como importantes y quienes decimos, ay no, con los adolescentes no se puede. Ya que crezcan me meto con ellos, pero ahorita no se puede ni dialogar. Se nos están yendo de las manos, no nada más porque los perdemos, literalmente se nos van, sino porque también no encuentran oportunidades de crecimiento en este país y se van a otro lugar.
Y eso es muy doloroso porque las familias se desintegran y se nos van pues los grandes talentos también. Hay una escuela de altas capacidades acá en el Parque Morelos, y yo recuerdo algunas historias que impresionan, porque cuando estaban algunos de estos niños, niñas en una escuela normal, digamos, pública, digamos que están como ya catalogados como problemáticos, o inclusive como que no saben, ¿no? Que no sabe lidiar luego la maestra, el maestro con alguien que sale de lo normal, que puede parecer que no está poniendo atención, y que luego resulta que era alguien con altas capacidades, ¿no? ¿Sí? Lo que faltaba era recibir esa atención. Entonces pasan de ser el burro, el que no pone atención, el que no tiene amiguitos, a ser, pues, en realidad alguien que tenía muchísima capacidad de retener y de todo, y que se estaba aburriendo, o no le estaban explicando correctamente, o lo estaban molestando, ¿no? Entonces también es así como, pues, un montón de esas personas, niños, niñas, que no se está dando un espacio adecuado para su desarrollo y para que exploten lo que tienen dentro. Sí. No, y yo hace un par de meses fui a la presentación de un trabajo que se realizó con las y los niños hijos de víctimas de feminicidio. Se está trabajando con ellos, una labor increíble, pero lo que piden las familias de esta infancia, de estos niños en particular y niñas, es que no se les maltrate en las escuelas, porque además sufren bullying porque es la hija de la asesinada. Entonces, qué terrible es que estos pequeños y pequeñas no puedan estar tranquilos, no puedan tener un sistema que los cobije, unos amigos que los entiendan. Y esto habla del trabajo que las familias no estamos haciendo. O sea, deberíamos de ser los primeros, los que estamos en casa con las infancias, en decir, si tú ves a un niño que perdió a su papá, que perdió a su mamá, que los asesinaron, que están desaparecidos, no vas a ir a burlarte de ellos, vas a acompañarlos, porque qué difícil debe ser crecer sin saber dónde está tu mamá. Entonces, aquí tenemos que reflexionar todos pensando en qué puedo hacer desde donde me encuentro para que ninguna niña, ningún niño, ningún niñe se sienta excluido, vulnerado, porque de por sí el mundo es profundamente hostil. Entonces, al menos que la escuela, al menos que la casa, al menos que la ciudad, estar pendiente, ¿no? Yo soy madre de 3 hijas. Yo cuando era chica iba a la tienda, a la papelería, aunque quedara a 4 cuadras. No importaba que tuviera 10 años porque no me pasaba nada. Ahora yo no dejo a ninguna de mis hijas, ni a la que tiene 17, ir sola a la esquina, que está una farmacia. Entonces un día, el año pasado, me dijo, ay mamá, ¿cuándo me vas a dejar ir sola a la esquina por algo a la farmacia? Y dije, si esto es ridículo. Bueno, claro, en otros contextos los niños van solos a la escuela y de madrugada, ¿verdad? Pero es uno desde su silloncito de privilegio que dice, no, yo te acompaño, yo te llevo, ¿no? Yo dije, esto lo tengo que cambiar. Entonces le dije, no, ya, ahorita, ¿quieres ir? Toma, aquí están 50 pesos, ¿qué quieres? No, pues necesito un cepillo de dientes, pues órale. Vaya. Sí, mamá, sí, yo aquí me quedo en la cochera regando el jardincito. Bueno. Empezó a caminar y entre la casa, su casa y la farmacia está una parada de camión donde había mucha gente. Entonces empezó a caminar y antes de acercarse al grupo de personas me volteó a ver. Y tú la estabas viendo. Yo empapado, mi vestido con la manguera, preocupada. No, yo volteé a verla y dije, si yo quiero que mis hijas conquisten el mundo, tienen que llegar al menos a la esquina de la cuadra, ¿verdad? Entonces le dije, no te preocupes, Inés, la ciudad te cuida. Y ella volteó y caminó. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Me dolió mentirle, porque yo no puedo garantizar que ande sola por la ciudad a los 17 años, pero tengo que hacer algo para que eso deje de pasar, que las niñas no desaparezcan. No puedo sola, por eso hablamos de estos temas y por eso quienes
hasta el momento siguen escuchándonos, se van a comprometer no por mí ni por este programa, sino porque nos duele el país. Ujú. Y no podemos seguir teniéndole miedo y decir, pues pobres criaturas, aquellos que se levantan a las 5 de la mañana y caminan una brecha, 1 hora para llegar a su escuela pública, en donde a lo mejor ni llega el maestro. O sea, tenemos que cambiar esas realidades. Estamos obligados, porque entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Hay espacios para los padres de familia para que se encuentren? No sé, yo había escuchado de este programa con algunas administraciones anteriores de escuela de padres. No sé si eso funcionó. Las familias tienen lugares. Hay grupos que tú conoces aquí en Guadalajara, quizás. No sé. Sí, sí existen. En todas las escuelas están obligadas de que haya una escuela para padres, pero yo voltearía ese cuestionamiento. ¿Por qué los padres tenemos que esperar a que el Estado nos organice? Ujú. ¿Por qué no me puedo juntar con mis vecinas, mis comadres, una vez a la semana a platicar sobre la crianza? ¿Por qué la crianza tiene que estar limitada a las mujeres? ¿Por qué no? Si yo sé que mi vecino deja solos a sus hijos, no me estoy al pendiente y les doy mi número y que se vengan mejor acá para que no estén solos. Nos hace falta trabajar tanto en comunidad, saber que a lo mejor está pasando algo en la cuadra que sigue y nadie se involucra, no nos está llevando a ningún sitio. Ujú. O sea, los casos pavorosos de asesinatos a niñas en los últimos años hablan de que, por ejemplo, una niña que asesinaron a unas cuadras de su casa, ni modo que nadie estuviera al pendiente, ni modo que nadie hubiera podido o no pudieran haber intercedido por ella. O sea, necesitamos organizarnos en comunidad. Eso lo hemos perdido con el paso de los tiempos, ¿no? Entonces tenemos que recuperarlo. ¿Qué nos convoca? ¿Qué tenemos en común? Y a propósito de eso, hacer grupos y comunidad. ¿Qué más temas te parece como relevante resaltar, ¿no? De lo que opinan, de lo que dicen, cuando pues ahí se les da la oportunidad de expresarse y se les escucha, ¿no? Por ejemplo, algo que quedó manifiesto en esta consulta infantil del 2018 es sobre los estereotipos de género, sobre todo en los tipos de juego. Entonces los niños identifican que de pronto hay cosas que quieren jugar que porque no son de su género no les permiten, como el ejemplo que decía hace un rato del cocinero que quiere trastecitos y no porque es niño, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la identidad de los pueblos indígenas, que no se sienten representados en muchas cosas que tienen que ver con infancia. O sea, se nos olvida y los estereotipos nos llaman a que los niños incluso físicamente tienen ciertas características y no otras. En lo que los niños, por ejemplo, del rango de edad de entre 10 a 13 años, manifestaban que había que tener más escuelas de mejor calidad, la igualdad de derechos. O sea, pensamos que son cosas que los niños no tienen en mente y no dejan de pensar en eso. Pero nadie los está cuestionando ni les está diciendo, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Porque creemos que no le van a entender y nos dan 3 vueltas, ¿no? Y bueno, hay otra cosa interesante respecto a esto sobre cuáles son las figuras de autoridad que respetan. Y para los niños, las niñas y las niñas siguen siendo los maestros y los policías esas figuras de autoridad a los cuales respetar. Cuando hablan o se les pregunta de los lugares menos seguros, hay algunos niños que manifiestan que su casa es el lugar menos seguro. Wow. Y eso es un dato súper doloroso. Y no sé cómo andamos de tiempo, pero ya un poco para redondear, algo que sucedió en el 2018, en las boletas escritas que se otorgaron, porque es como híbrida la participación, tocó el caso en Jalisco que un niño recibió la boleta y en lugar, no solamente la contestó, pero no se limitó a contestar la consulta, sino que denunció abuso sexual y dejó sus datos y dejó el nombre de su agresor pidiendo ayuda. Yo creo que si una consulta de estas características sirve para eso,
estamos salvando niños. Pero realmente tenemos que ser conscientes de darle seguimiento. O sea, no podemos preguntarle a las infancias qué piensan y dejarlos ahí. Bueno, qué interesante. Para el próximo 30 de abril lo voy a tener en cuenta. O sea, no. Lo vamos a publicar y ya. Vamos a hacer una caricatura que hable de ello. O sea, los niños quieren espacios donde hablen de lo que les pasa. No quieren oír. Es como las mujeres con estos absurdos que se habla de la lactancia y no hay una sola mujer en el panel. Así, los niños. Hacemos eventos donde discutimos temas de infancia y no hay niñas, no hay niños, no hay niñas, pero nosotros hacemos una discusión muy acalorada y ellos no están representados por uno de los suyos, ¿no? Entonces, claro. Creo que deberíamos considerar y también pensar en infancias que no son como adultos chiquitos, porque también existen, ¿no? Que están muy adoctrinados por el papá, la mamá, porque, es muy listillo, déjame platico con él antes el tema y que no, o sea, salirte a la calle y toparte con un niño y preguntarle, ¿a qué le tienes miedo? O sea, los niños, obviamente en y en la consulta del 2021 hablan del miedo a la violencia, el miedo a vivir en un mundo con tanta contaminación. Y pues, ¿qué estamos haciendo los adultos para resolverlo? Y sí, insisto, hay temas de Estado, hay temas que tienen que resolver las grandes industrias, pero también hay una responsabilidad social que no queremos asumir y que es la más cercana a las infancias. Entonces, pues el ejemplo arrastra. Vamos dándoles la tranquilidad de que, a ver, en lo que estos señores se ponen de acuerdo y limpian ese lago o ese río o este vaso lacustre, tú y yo vamos a hacer lo propio. Y es más, todos los de la cuadra vamos a platicar y vamos a ahorrar agua para que ustedes estén tranquilos, ¿no? Por ejemplo. Es una de las preocupaciones también, ¿no? Que se notan bastante el tema del medio ambiente. Sí. Y además esto es algo que, seguramente ustedes cuando eran niños les preocupaba, nos quitaba el sueño. Y decíamos, ya se va a secar el bosque o los lagos y el bosque se va a quemar todo. Y ahora como nuestra realidad nos dice, ay, qué mal está el aire, debe estar quemándose el bosque, lo normalizamos como los grandes temas, ¿no? Y no es lo normal y no es lo ideal. No solamente deberíamos estar preocupados porque el bosque se incendie, sino que deberíamos estar ocupados en reforestar la ciudad o tener huertos o tener azoteas verdes, porque tenemos que dejarles eso como formación a nuestras generaciones que vienen, sobre todo considerando que nos van a cuidar ellos. O sea, si ya es un plano egoísta, pues vamos por lo menos, ¿no? Por favor, o sea, que tengan la capacidad de entendimiento para que tengan un mejor mundo para nosotros cuando estemos viejitos. En los resultados, entonces, también encontramos un montón de temas que pueden ser de interés para darle seguimiento si quieren hacer proyectos relacionados con... Yo recomendaría, para no dar más datos así de, por ejemplo, aquí, si hoy pudieras votar para la presidencia de la República, ¿por quién lo harías? Entre los... la boleta es para ¿por chicos. ¿Por una mujer, por un hombre o por cualquiera de las dos? No es que les pregunten Morena. No son partidos. No viene el nombre del... No. Es saber si es un hombre o una mujer por qué votarían, ¿no? O sea, la preferencia de votación por una persona de cualquier sexo se incrementa con el rango de edad que se observa hasta llegar a un porcentaje cercano a 80% entre adolescentes de 14 a 17 años. O sea, esto es algo interesante. Hay hombres y mujeres de 14 a 17 años que creen que una mujer es igualmente capaz, lo cual implica, y voy a hablar por el género, que las mujeres que tenemos un cargo o que aspiramos a un cargo público como el de la presidencia de la República, tenemos que ser las mejores. Siempre, las mujeres tenemos que justificar que llegamos a esos espacios. Pero cuando los niños, las niñas están esperando ver cómo actúa una mujer, pues con mayor compromiso deberíamos ser las mejores, porque eso habla de la representación. Entonces, ya sea maestras o cualquier cargo o cualquier oficio que una mujer desempeñe, tenemos el doble de responsabilidad, así es y ni modo, y luego hablarán de feminismo y todas esas cosas. Pero entonces estamos obligadas a no ser corruptas, a hablar con la verdad, a pensar en los grandes temas sensibles, no nada más para las mujeres, sino para que los jóvenes adolescentes varones digan, una mujer es capaz.
ya entendí eso que decía mi papá, que las mujeres solo sirven para la casa, está mal, ¿no? Muy bien. Tessy Solinis, te invitamos para el programa del 30 de abril, pero yo salí también sacudido. Hay que incluir más voces, hay que incluir voces de niñas, niños, adolescentes y también, bueno, no solamente hacerlo en el marco de estas celebraciones, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, es obligado y se agradece, pero pensemos, o sea, ¿qué tendría que decir un grupo de niños frente a un tema en particular? Frente a todos los temas que tocamos y... Ajá, pues hagan el experimento y seguramente los adultos se los vamos a agradecer porque nos va a sacudir lo que un niño, una niña, un niñe, cómo vive la realidad, ¿no? ¿Cómo vive Guadalajara? Sí. Pensando ¿Y qué piensa? acá. ¿Qué quiere para esa ciudad? Más allá de frases, de lugares comunes, ¿qué le gustaría para ponernos a trabajar en ello? Claro que sí. Muy bien. Pues Muchísimas gracias, No, un Tessy. placer. Muchas gracias. Gracias a quienes nos escuchan. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.